Lo que quiero compartir no es quizás no es algo desconocido, es algo muy conocido por todos. Es algo que siempre está presente en nuestra vida cristiana, es algo que siempre lo tenemos presente, que muchos lo hablan, lo hemos escuchado en otras predicaciones, pero es algo, como decía Pablo, que uno no debe cansarse de volver a repetirlo. Dice el Salmo 34, el verso 4. ¿Cómo dije? 34. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Ya. Entonces el Salmo 34, el verso 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este es un versículo muy cortito, pero es de lo que habla todo el capítulo, todo el Salmo 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo meditaba en la semana durante este versículo y lo compartía con Natalia, con Raulito el otro día. Y los temores son muy frecuentes en la vida de nosotros, en la vida de todos los seres humanos. Tenemos, a veces, por nuestros temores, nosotros construimos fortalezas en nuestras vidas, construimos nuestras personalidades. A veces por nuestros temores, a través de nuestros temores, empezamos a tener una vida con ciertas características y esas características nos van transformando en personas singulares, con ciertos detalles en nuestra vida. Y detrás de esos detalles, detrás de nuestras personalidades, se esconden a veces temores que hemos tenido. Yo leía por ahí y hacía un resumen de que el temor, a lo cual se refiere acá la palabra, el temor, ese miedo que a veces nos paraliza, ese miedo que a veces nos hace actuar y tomar decisiones a veces erradas, esos temores que a veces nos hacen tomar decisiones apresuradas. Y este tipo de temor nos hace levantar ciertas fortalezas. Cuando la Biblia habla de las fortalezas que se levantan, tiene mucho que ver con lo que uno construye, con lo que uno hace para poder protegerse de algo. Una fortaleza es una protección. Uno se protege de algo. Cuando hay un miedo, un temor, nosotros nos refugiamos. Los ateos generalmente tienen un temor. Y el temor de un ateo es el miedo a lo desconocido, es el miedo a la muerte. Generalmente cuando uno ve la historia de los grandes ateos como Nietzsche, ellos tenían mucho temor, mucho miedo, o buscaban respuesta acerca de la vida después de la vida. Y es muy atemorizante cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar después. Buscaban respuestas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa después de la vida? ¿Somos seres eternos? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Niegan a Dios. Todo principio de Dios, niegan todo y al final terminan concluyendo de que nada, después de la muerte no hay nada. Nada existe, no existe absolutamente nada y hay un vacío eterno. Eso es lo que creen y quisieran los ateos. Lo cual no es cierto. Tratar de negar la verdad de Dios muchas veces es porque tenemos miedo a descubrir que esa verdad pueda ser la que nos juzgue y a la cual tenemos que enfrentar para obedecer ciertas cosas. Hay personas que tienen temor y a través de sus temores desarrollan personalidades, son graciosos, chistosos, simpáticos, pero muchas veces ese tipo de actitudes de alegría, de ser chistoretes, o esas personalidades histriónicas,
muchas veces, no siempre, pero casi siempre, ocultan o son una máscara por el miedo al rechazo, miedo a ser rechazado, miedo a ser humillado. Entonces muchas personas, hay una obra de teatro que se llama Harlem, una persona que usaba muchas máscaras porque tenía un tremendo dolor al sufrimiento, una tremenda búsqueda de la verdad, no quería saber la verdad y la buscaba y no la encontraba y se ponía máscara porque tenía un vacío tremendo en el corazón. Cuando tenemos ese vacío, siempre buscamos tapar ese vacío con algo. A veces nuestra personalidad desarrollamos cosas que a veces no las podemos ocultar, no podemos tapar este vacío. Personalidad histriónica, el rechazo, a veces tomamos malas decisiones, tenemos temor al rechazo. Hay personas que se casan o que buscan una pareja o que a veces tienen un hijo por miedo a quedarse solo, por el temor a quedarse, a llegar a sus últimos días a la vejez solos, y toman malas decisiones muchas veces. Y se casan con personas que no deberían haberse casado. La Biblia habla que no nos unamos en yugo desigual, y hay muchos cristianos que a veces por no querer quedarse solo, por el temor a quedarse solo en la vida, toman malas decisiones y se casan con la persona equivocada. Y después es más grande el sufrimiento, pero esos temores que tenemos, hay ciertos temores también, esos temores que tenemos nos hacen buscar refugio en otras cosas, en cosas que no son reales. Hay personas que por temores en sus vidas, por el temor, se alejan de ciertas cosas que dicen, yo nunca voy a hacer esto. El papá a lo mejor fue un castigador, una persona, no, yo nunca lo voy a hacer. Y al alejarnos, al tratar de alejarnos de aquellas cosas, más nos acercamos a ellas. Job decía una cosa, en Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso decía Job. Job era un varón justo. Job era una persona que tenía una familia muy linda, tenía hijos, y él lo que hacía era, si vemos el capítulo 1 de Job, dice que él hacía sacrificios por los pecados de los hijos, porque a lo mejor podían haber pecado, y él tenía un gran temor por su familia, tenía un gran temor porque sus hijos pecaran, tenía temor quizás porque sus hijos fueran castigados o fueran reprendidos por Dios, y dice, por amor a sus hijos, y los amaba mucho. Quizá lo más probable, lo que uno desprende, no lo dice así la Biblia, pero lo que yo veo es que a lo mejor Job, es muy probable que él haya querido tanto a su familia, haya querido tanto a sus hijos, que él no quería que sus hijos sufrieran o que pudieran ser castigados por Dios, o a lo mejor que sus hijos murieran o se fueran o perder a su familia. No quería eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Hacía sacrificios, muchos sacrificios, más sacrificios de los habituales por amor a sus hijos. Pero ¿qué pasó? Y mire lo que dice en el verso 25, 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Él tenía un temor, Job tenía un temor de perder su familia, y lo que él le ocurrió fue lo que él temía. El temor que él tenía, eso le ocurrió. Muchas veces nos pasa que nosotros tenemos temores, hermano. Nosotros tenemos temores de cosas y nos queremos alejar. Nos queremos alejar del sufrimiento, de la pobreza. No quiero ser pobre, y trabajamos y al final terminamos perdiéndolo todo. No quiero sufrir, quiero un matrimonio perfecto. Y tratamos de construir algo para alejarnos de una realidad que vivimos cuando niños a lo mejor, y al final terminamos cometiendo los mismos errores de los cuales nosotros nos alejamos, queremos alejarnos.
Y había un joven, el otro día veían, que me llamó mucho la atención en uno de estos programas del Discovery Channel o en el Animal Planet, un chico que llegó al hospital porque se le metió, él tenía temor a que un bicho o un insecto se le metiera en el oído y le hiciera tuviera crías en el oído. Tenía ese temor, tenía una paranoia. ¿Y saben lo que le ocurrió? Eso le ocurrió. Se le metió un bicho al oído y él se paralizó. No hablaba, no hacía nada. Lo estudiaron, lo investigaron, descubrieron que tenía un bicho, se lo sacaron, y cuando se lo sacaron, él ahí pudo hablar. Estaba totalmente paralizado. Y yo pensaba, mientras veía, porque cuando a veces estamos conectados con el Señor, miramos cosas y Dios nos habla. El Señor nos habla y tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, a veces aún en cosas que no tienen mucho que ver con la vida, con la Biblia, pero Dios habla, igual nos habla. ¿Y saben qué? Yo pensaba, decía, es lo que la palabra del Señor dice. El temor que yo tenía, eso me vino. Lo que yo temía, eso me ocurrió. Y muchas veces he escuchado, nos ha tocado escuchar personas que hablan y dicen, no, yo no quiero ser así, yo no quiero ser asá. Y nos damos cuenta que eso es lo que están haciendo. Se van y cometen los errores que no quieren cometer, eso cometen. No, yo no quiero ser como mi padre. No, yo no quiero ser maltratador, como fue mi padre. Y a lo mejor no somos maltratadores físicos, pero sí somos maltratadores verbales. Sí somos maltratadores con nuestras actitudes. Y como no lo hacemos físicamente, decimos, no, yo no soy igual a mi papá. Pero sí somos en otro aspecto. Porque igual lo hacemos. Y a veces lo hacemos porque tenemos temor de no repetir la historia y la repetimos. Porque la palabra a veces nos dice. La palabra a veces nos habla. Y con Job, David también tuvo una experiencia muy parecida. David, recuerden ustedes que David era un niño de aproximadamente 12 años, cuando el papá lo tenía solo cuidando las ovejas, mientras el profeta Samuel iba a venir a ungir a uno de sus hijos. ¿Él dónde estaba? Afuera. Yo digo, ¿usted mandaría a su hijo de 12 años afuera solo a cuidar las ovejas mientras tenía a recibir un gran personaje en su casa? Uno ve ahí claramente que David sufrió, fue desatendido de sus padres. El papá no lo cuidaba. A lo mejor es muy probable que el papá no le haya prestado mucha atención a él. Y cuando él fue rey y tuvo hijos, vivió terrible. A lo mejor él debe haber pensado, yo no voy a ser igual a mi papá, pero él desatendió a sus hijos de la misma manera que fue desatendido él. ¿Por qué? Cuando él tuvo que poner disciplina a sus hijos, no lo puso. Hay historias donde ocurrieron cosas terribles. Una de sus hijas fue violada por uno de sus hermanos. El otro hermano mató a su propio hermano y después se rebeló contra... Los hijos de David hicieron muchas cosas de ese tipo. Y David, ¿qué es lo que hizo? No les llamó la atención, no los disciplinó, no hizo lo que tenía que hacer. Y eso es desatender. Así como fue desatendido él desatendió a sus hijos. La Biblia nos enseña también, y podemos ver en la palabra, de que nosotros muchas veces repetimos la historia porque queremos desligarnos, queremos separarnos, queremos no repetir la misma historia que se repitió, que hicieron nuestros padres, no repetir la misma historia que nos ha tocado vivir. No queremos vivir eso. Sin embargo, lo hacemos. Lo hacemos. Y detrás de cada error, detrás de cada conflicto, detrás de cada situación terrible en nuestra vida, existen temores. Temores por los cuales levantamos fortaleza, desarrollamos personalidades, tratamos de luchar y de trabajar para no ser pobres, pero terminamos en pobreza. Tratamos de luchar y de trabajar para tener una familia feliz y tenemos muchos conflictos en nuestras familias, aún cristianos y no cristianos.
Pero hay algo que dice la palabra acá en este versículo. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Aquí hay un secreto, hay una llave que el Señor nos dio, que es la búsqueda. Busqué a Jehová, lo busqué. ¿Y qué es lo que es la búsqueda? A veces para muchos la búsqueda es echar una ojeada. Así como cuando estamos leyendo el diario y le echamos una ojeada. No, búsqueda no es una ojeada. Buscar a Dios no es echarle una ojeada. No es tener 2 horas a la semana con Él. No es escuchar todo el día canciones que me hablan de Dios, canciones cristianas. No es eso. Eso es parte, pero no es búsqueda. La búsqueda es una acción. La palabra búsqueda es una palabra que nos dice que tenemos que tener una actitud, una acción. No es algo relajado. Y hay un versículo en Mateo 15:8 que una mujer perdió una moneda. Dice que una mujer perdió un dracma, una moneda, y dice que barrió toda la casa, prendió la luz, sacó todos los muebles para encontrar esa moneda. Dice, esa es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener una búsqueda con una actitud a veces agresiva, con una actitud desesperada, con una actitud apasionada. No solamente, ya voy a buscar al Señor, no. El Señor dice, aquí el salmista dice, busqué a Jehová, lo busqué. Cuando Dios habla de que le busquemos, lo habla en toda la Biblia. Nosotros siempre vamos a escuchar en la Biblia, vamos a ver que Dios llama a sus hijos a que lo busquemos. Hay que buscar a Dios. A Dios no hay que solamente escuchar de Él. Job decía, de oídas te había oído. Job era un varón justo. Y fue un varón justo no porque la gente lo encontraba, oye, qué justo es él. Él era un varón justo porque Dios lo declaró justo. Fue Dios el que lo declaró. Si nosotros vemos, en Job le dice a Satanás, Dios, ¿has visto a mi siervo Job? Varón recto, varón justo. Dios lo consideraba justo, no los hombres. Si nosotros vemos el capítulo 29 de Job, vemos cómo era Job. Dice que las personas lo veían entrar a un lugar y se ponían de pie. Las personas adultas le hacían reverencia. Él era un hombre justo, él era un hombre intachable, era quizá el símbolo de todo lo que las personas podían llegar a ser. Todos querían ser como Job. Y en un momento Job cayó en desgracia, le vinieron todos los males, todos sus temores se hicieron reales en su vida. Y Job empieza a hablar con Dios, le empieza a buscar, empieza a preguntarle, le empieza a decir cosas, empieza a ir al por qué, al para qué. Y no se detuvo, Job no se detuvo cuando no escuchó nada. Seguramente pasaron muchos días, muchos meses y no pasó nada. Job no se detuvo ahí, siguió buscándolo, siguió preguntando. Vinieron los amigos y le decían, a lo mejor fue por esto, otro. Pero él seguía buscando, y llegó un momento en que Dios le habló. Y cuando Dios le habló, dijo Job, llegó a decir, de oídas te había oído. Yo había ido a la iglesia. Y había escuchado. Yo pongo la radio Armonía y escucho todas las alabanzas, todo el día. Eso es de oídas. Yo escuchaba incluso predicaciones. La escuchaba y le ponía mucha atención. Estaba muy atento. Eso decía Job, parafraseando un poco. No, yo le ponía atención. Yo cantaba las canciones. Yo hacía muchas cosas. Pero eso es de oídas. De oídas. Pero cuando Dios empezó a trabajar en su corazón y en su vida, más ahora mis ojos te ven. Más ahora te puedo ver porque tú estás trabajando dentro de mí. Y miren, este salmo habla, el verso 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová
y lo libró de todas sus angustias. Aquí hay muchas promesas, pero, y dice, el 8 dice, gusta, pruébalo. Y mira, que es bueno Jehová. Pruébalo, velo, míralo. Que es bueno Jehová. Y dice, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová vosotros sus santos. El 10 dice, nada falta a los que le temen. Después el 10 más abajo dice, pero los que, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta. Serán cubiertas tus necesidades. Eso no significa ser rico ni millonario. Eso significa que Dios proveerá para tu necesidad lo necesario. Y sigue hablando, dice, pero hay ciertas condiciones, hay ciertas cosas que también me quiero detener. Miren lo que dice. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. A veces, hermano, nosotros queremos buscar a Dios, pero nuestra lengua, nuestra lengüita así chiquitita, a veces habla el mal. Hablamos lo malo. Tan chiquitita, rosadita, bonita, gordita, pero tanto daño a veces hace. Cuando hablamos lo malo, cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando nos quejamos, cuando miramos la parte oscura, la parte negra, la parte fea. Eso es hablar el mal. Cuando hablamos del otro, cuando hablamos de la otra persona y lo pelamos y cagüineamos, como decimos en buen chileno. Eso es hablar el mal. Dice, guarda tu lengua de hablar el mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, de la mentira, del ocultamiento, de esa actitud que tenemos de tratar de ocultar, de mentir. Y siempre, si nosotros vemos la Biblia, siempre el Señor nos habla. Esas son actitudes que tenemos que son que Dios aborrece, hermano. Dios aborrece. Hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún las 7 detesta su alma. ¿Ah? Y ustedes saben cuál es la 7ª cosa que detesta el Señor. El que habla contra su hermano. Eso es lo que detesta el Señor. Pero, y dice, guarda tu... Y es increíble, si ustedes analizan el Salmo, se dan cuenta que hay muchas bendiciones, que hay muchas promesas, que hay muchas cosas buenas, pero de repente aparece este versículo, el 13 y el 14, dice, guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso dice, como aparte, como cuidado, busca al Señor, pero también cuídate de esto. Cuídate de lo malo, cuídate del engaño, cuídate de hablar cosas que no corresponden, cuídate de criticar, cuida tu lengua y tu boca, porque nuestra boca la debemos usar para bendecir al Señor. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman, promesa nuevamente, vuelve al punto. Dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor no te garantiza un jardín lleno de rosas, sin problema. No, dice que van a ser muchas las aflicciones del justo. Vamos a tener aflicciones. Vamos a tener aflicciones. Vamos a pasar malos momentos. Vamos a pasar malos momentos. Vamos a tener problemas y circunstancias dolorosas en nuestra vida. Sí las vamos a tener. Pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuándo? Cuando le buscamos.
¿Cómo? Buscándole con una actitud decidida. Yo decido buscarlo. Y el Señor me va a librar. Y el Señor me va a rescatar. Y dice, como dice en Isaías, que pasaré por las aguas y no me ahogaré. Pasaré por el fuego y no me quemaré. Y pasaremos la aflicción. Pero vamos a pasar. No les digo que no vamos a pasar, porque vamos a pasar. A veces se predica un evangelio que no, siga el Señor y se te van a acabar todos tus problemas. Mentira. No dice eso la Biblia. Dice la Biblia que vamos a pasar por fuego. Vamos a pasar por problemas. Vamos a pasar por escasez y a veces por pobreza. Vamos a pasar. Pero Dios nos va a librar. El Señor nos va a rescatar. El Señor va a luchar por nosotros. El Señor nos va a cubrir. Él va a estar. Y aunque muera pobre, yo sé que voy a estar con Él. Porque la confianza no está en lo que tengo, en lo que poseo, ni en las cosas que puedo ganar en esta vida. Mi confianza está en Dios. En el Dios de mi vida, en el Dios de mi salvación. Y por eso le busco, porque le amo. Cuando dice la palabra en Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Es una acción. Yo busco y encuentro. Pero si yo no busco, no voy a encontrar. Queremos ser sanados del corazón y que nuestros temores se vayan. ¿Quieres quieres ser sanado de tus temores? Yo quiero ser sanado de todos mis temores. Y a veces tengo temores en la vida. Y cuando era chico me acuerdo que siempre soñaba con que mis hermanas pequeñas, que tengo 10 y 12 años de diferencia con ellas, morían. Tenía mucho miedo. Y soñaba a veces que morían y las veía en el cajón y era una angustia y despertaba llorando. Y cuando me daba cuenta que era un sueño, tenía una alegría tan grande. Y muchas veces, a veces tomo al Claudito y lo abrazo, pero como yo digo, ojalá nunca, Señor, le pase nada. Nunca le pase nada. Nunca sufra nada. Y a veces digo, Señor, no quiero tener temor, quiero confiar en ti. No quiero tener temor de esto. No quiero tener un temor que me paralice o que me... No, quiero confiar siempre en ti. Una vez estábamos haciendo un viaje misionero, estábamos por ahí por Valparaíso, me acuerdo, y fuimos a la casa de un hermano, estábamos tocando, cantando, me acuerdo, predicando, y resulta que fui a la casa de un hermano y nos fuimos a bañar a la casa del hermano, y me acordé de esto ahora, tratar de contarlo lo más. Y el hermano me dice, yo le digo, y hermano, ¿y usted hace cuánto que conoce al Señor? Entonces el hermano dice, yo lo conozco hace muchos años, pero creo que me he convertido hace 2 meses. Sí, le digo, ay, qué bueno, qué sé yo. Y me dice, porque yo aprendí a confiar en Dios. Ah, qué bueno. Lo escuchaba así. Y yo le dije, ¿y cómo aprendiste a confiar en Dios? Y me empieza a contar algo terrible, hermano. Me contó, y yo cuando lo escuchaba yo no hallaba qué decir. Me decía, un día mi hijo se quedó dormido debajo de la rueda de una camioneta. La camioneta se echó marcha atrás y murió. Hace 2 meses atrás. Y yo lo cuidaba tanto, era mi único hijo. Me empezó a contar, y que él iba llegando a la casa y estaban todos afligidos, llorando. Oh, ¿saben, hermano? Y él me dijo algo que nunca más se me ha olvidado. Me dijo, uno puede tomar todas las precauciones. Uno puede hacer todas las cosas posibles para que no te ocurra una desgracia. Pero uno no tiene el poder de que eso ocurra. Uno no tiene ningún poder. Lo único que sí tenemos es a Dios para confiar y confiar nuestros hijos a Dios. Porque donde yo no estoy, Dios está. Porque donde yo no voy, Dios va. Y eso es una verdad, hermano. Yo desde hace mucho tiempo digo, Señor, mi descanso, mi vida depende de ti. Por eso te busco, porque te amo. No quiero tener temores. Yo no quiero tener temores. Y eso se lo digo, abro mi corazón. Yo no quiero tener temores. Yo no quiero tener el temor de perder mi trabajo. Si pierdo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre, capaz que adelgace. No quiero.
No quiero tener ese temor. Ojalá adelgase, pero que no sea por esa vía. Pero yo no quiero, hemos decidido con Rose, no tener temor a perder nuestro trabajo, no tener temor a perder quizás las cosas que hemos conseguido, que Dios nos ha dado. No tener temor. Pero para no tener temor, tengo que buscar a Dios. Tengo que poner mi vida en buscar a Dios. Nosotros con Rose tenemos un día en el que dedicamos ese día especial, ese lunes, a buscar al Señor, los tres. Oramos al Señor, compartimos la palabra y buscamos al Señor como familia. La búsqueda de Dios, hermanos, buscar al Señor tiene que ser una actitud diaria, una actitud de vida. Tiene que incrustarse en tu corazón, en tu vida. Tiene que incrustarse dentro de ti. Yo voy a buscar al Señor. Voy a llegar, a la hora que llegue de mi trabajo, me voy a sentar a meditar en su palabra. Me voy a sentar a orar al Señor. Voy a tener un momento para orar, para buscar, aunque sea una hora, aunque sea... Si tengo que levantarme a las 7 de la mañana, me voy a levantar a las 6, una hora antes. Pero todo lo que haga, voy a buscar tener tiempo con el Señor. No se trata de escuchar música durante el día. No se trata de escuchar ni siquiera una predicación. Se trata de tener tiempos con Dios. Tiempos de meditar en Él. Tiempos de hablar con Él. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. En la ley del Señor medita. Nosotros debemos tener esa actitud de meditar, de la meditación. Veníamos hablando esta mañana en el auto y nos decía Natalia acerca de la meditación, que a veces tenemos tanta prejuicios con la meditación. ¿Por qué? Porque las filosofías orientales ocupan mucho la meditación trascendental, la meditación. Pero la palabra del Señor habla que meditar en su palabra, meditar en la ley del Señor. Bienaventurado el varón, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Si nosotros queremos dar fruto, queremos dar raíces, si nosotros queremos tener una vida saludable con Dios, si tú quieres ser victorioso con el Señor, la victoria del Señor, no la victoria del mundo. Si tú quieres ser victorioso con el Señor, tener lo que Dios quiere que tú tengas, tienes que buscarlo. Tenemos que buscar, tenemos que dedicar tiempo a la oración, tenemos que dedicar tiempo a la palabra, a escudriñar. El Señor dice, escudriña la palabra, escudriña la palabra. Ella da testimonio de mí. Escudriñar no es solamente echar una ojeada en la noche, decir, voy a orar, voy a leer hasta quedarme dormido. Porque a veces somos tramposos. Como que en la noche tenemos sueño, leemos y a los 15 minutos ya estamos durmiendo. No, voy a leer para aprender, para conocer, para escudriñar, para que Dios me hable, para que Dios me sane, para que Dios me renueve, para que Dios haga algo en mi vida. Eso es lo que la Biblia habla de la búsqueda. Dios habla de la búsqueda en ese sentido. Buscarlo con una actitud firme. Determinar en tu vida, yo voy a buscar al Señor. Lo voy a buscar no una semana. Lo voy a buscar no un mes. Lo voy a buscar no un año. Voy a buscar al Señor en ayuno, en oración, en clamor, en lectura. Voy a buscarlo. Pero no una semana, no un mes, no un año, no 2 años. No 5 años, no 10 años. Toda la vida. Voy a dedicar mi vida a conocerlo, a saber quién es Él. Voy a enamorarme de Él. Voy a saber qué es lo que Él dice, por qué lo dice. Y cuando me muera, voy a morirme contento porque me voy a encontrar con Él. Que nuestra vida sea una búsqueda constante, una búsqueda profunda, una búsqueda intensa con el Señor. Tiene que ser así. La Biblia no habla de otra cosa. Muchas veces el Señor en la palabra dice que lo busquemos. Mientras pueda ser hallado, en esta vida puede ser hallado. Hay un tiempo en el que puede ser encontrado,
que es desde que nacemos hasta que morimos. Después de eso ya no puede ser hallado en nuestras vidas. Ese es el tiempo, es toda la vida. No son unos días, no son unos meses, no son a través de ciertas ocasiones, congresos. Buscarlo siempre, toda la vida, todos los días. Buscar a Dios. Que ese sea nuestro horizonte. Gracias. Que ese sea nuestra razón de vivir. Eso es lo que nos dice el Señor. Y para terminar, Hebreos 11, 6. El Señor no solamente exige que le busquemos. El Señor no solamente nos ordena que lo busquemos, sino que más encima nos premia si lo buscamos. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Los galardones son premios. Los galardones son cosas especiales que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Tú quieres galardones de Dios? Premios, jinetas, medallas, estrellas de Dios, que Dios te las dé, búscalo. Búscalo. Él nos va a dar galardones, nos va, como dice el Salmo, nos va a liberar de nuestros temores. Nos va a liberar de nuestros temores, nos va a liberar de nuestras angustias y nos va a dar galardones, pero si le buscamos. Si no le buscamos, vamos a vivir siempre en frustración, en angustia, en temores, en derrotas. Y el cristianismo se va a transformar en una rutina religiosa. En una rutina religiosa. Pero si buscamos al Señor, seremos liberados de nuestros temores. Seremos liberados de nuestras angustias. Conoceremos al Dios bueno. Seremos dichosos porque confiaremos en Él. No nos hará falta nada. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La búsqueda de Dios. Esto no es solamente por venir a la iglesia, por escuchar música o por saber cosas de Dios. Eso es por buscarlo, por buscar su rostro, por ir a su presencia, por no conformarse con las cosas de este mundo, sino que conformarse con conocer a Dios, con mirarlo, con saber quién es Dios, la persona de Dios, quién es Él, para no ser engañado, para no ser desviado, para no caer en nuestros temores. Les pido que nos podamos poner de pie.